verificando porque estamos tratando de ver cómo le hacen los lenguajes, que en este caso son el paradigma funcional, para hacer evaluación de expresiones, como cuál sería pues su base. Y no necesariamente quiere decir que sea exactamente de esta manera, ¿no? O sea, con este cálculo lambda, porque hay variantes, ¿sí? Pero sí, históricamente, como ya lo comentábamos, pues cálculo lambda fue quien le dio origen a este tipo de lenguajes. Es la teoría pues que le da origen. Entonces comentábamos que para poder hacer una evaluación o para poder entender cómo se hace una evaluación, primero hay que estar seguros que son expresiones válidas, ¿no? Es decir, que efectivamente sea una abstracción, mi expresión sea una abstracción o sea una aplicación, que son las dos cuestiones que veíamos que puede tener válidas como expresiones cálculo lambda. Aquí nada más para que se acuerden de esto. Ay, espérenme. Esto que decíamos, ¿no? Esta definición, o bien reducción o aplicación, como le llaman en otros lugares. O sea, todas las expresiones son del mismo, tienen la misma forma, o esta, no hay más, ¿sí? Pero lamentablemente cuando las expresiones son muy largas, pues esto se viene complicando y ya no es tan fácil saber si esa expresión está bien acomodada. Esto que decíamos de, pues las expresiones aritméticas que nosotros estamos muy acostumbrados a ver errores, pues aquí sería lo mismo, tratar de ver cuándo una expresión del cálculo lambda pudiera estar incorrecta. Pues no tiene caso reducir algo que esté incorrecto, ¿verdad? O evaluar algo que está incorrecto. Entonces, bueno. Este lo habíamos visto en la clase pasada, donde decíamos que a partir de esta gramatiquita que tenemos aquí, pues lo que hacemos es derivaciones para intentar llegar a esta expresión. Y si llegamos, pues quiere decir que es una expresión válida, que sí pertenece a este lenguaje que me genera esta gramática. Ustedes saben que esta gramática me genera un lenguaje. Y ese lenguaje, pues en este caso sería el lenguaje del cálculo lambda. Entonces, esta es su gramática. Entonces, en el momento en el que yo sé que puedo derivar esta expresión a partir de las reglas de la gramática, pues quiere decir que esta expresión sí es parte de ese lenguaje, ¿sí? Y así lo podemos hacer para expresiones pues aún más complejas, ¿no? Digo, aquí estas son expresiones chiquitas, pero igual lo podremos hacer para cualquiera de estas, ¿no? En cualquier momento nosotros podremos verificar si estas efectivamente pertenecen o no pertenecen. Y luego es fácil relativamente porque, por ejemplo, aquí podríamos ver esta que está aquí, y decir, a ver, espérate, no hay ninguna regla que me diga que hay un lambda sin punto. Todos los lambdas aquí aparecen con punto. Entonces, de entrada ya sin tener que hacer derivaciones, bueno, aunque las hiciera, nunca voy a poder llegar a esto. ¿Sí? O sea, si por ejemplo yo dijera, a ver, voy a tratar de derivarla y voy a empezar siempre a partir de E porque es el axioma y pues de hecho es el único no terminal, pues vamos a aplicar esta que es la que se parece, ¿no? Que es la quinta regla. Entonces digo, ay, bueno, paréntesis lambda id punto E, cierra paréntesis. Ok, paréntesis lambda x punto y esa E que me genere otro id. Y así me voy. Ahora lambda x punto. Y aquí pues con este ID, esto es de, generaría esta X y aquí, y llego hasta aquí, pero pues este tiene un puntillo y acá no hay puntillo. Entonces quiere decir que esa no pertenece al lenguaje, ¿no? Así rápidamente lo podremos haber revisado y nos podremos haber dado cuenta de que esto no pertenece al cálculo lambda, ¿sí? Esta pues de entrada podemos ver que sí, de hecho pues es una simple abstracción, solamente que tiene los paréntesis, igualmente esta, sin problema, ¿sí? Y así podremos ir revisando cada una de estas cosas. Por ejemplo, vamos a tratar de derivar esta aquí entre dos, la 2, esta, ¿sí? Entonces yo pues voy a decir que ¿qué regla aplicarían primero? Acá están las reglas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué regla aplicarían primero para poder tratar de llegar aquí? La quinta, ¿no? También. La quinta, ok. Y luego, ya me salió muy gacha la letra, esperen. Ah, no, no. Ya me quiere borrar cosas que no esto. Lambda id punto e. Ahora sí.
¿Cuál otra regla aplicarían? Aquí de ID, pues están de acuerdo que ya sacamos directamente la X, ¿no? Eso ya está directo. Y E, ¿qué regla aplicarían para poder tratar de llegar a esto? ¿La del ID otra vez? ¿La del ID? ¿Seguro? O la cuarta o la sexta, ¿no? O la cuarta o la sexta, ¿no? Que son las que tienen dos Ajá. es juntas. ¿Cuál sería la correcta? ¿La cuarta o la sexta? A ver qué dicen. La cuarta. Cuarta. La cuarta, porque la sexta tiene paréntesis. Si no hay paréntesis, entonces me van a estorbar. Entonces sería como poner esto así, ¿están de acuerdo? Y ahora sí, lambda x punto. Y de cada una de las es, ahora sí ya me iría a aplicar pues la segunda, ¿no? Un ID con cada uno. Y pues ya con esto puedo llegar a mi expresión. Listo. ¿Sí? Entonces puedo decir que esta sí es parte del lenguaje sin problema. ¿Sí? Entonces, pues haz así, muchachos, como más o menos uno podría determinar, pues eso sí es expresión válida o esta es expresión inválida. Y les digo, pues la cosa se complica cuando las expresiones se vuelven más grandes, ¿no? Como estas expresiones que nosotros tenemos acá más adelante, ese sería el problema, ¿sí? Estas pues están tranqui, ¿no? Pero estas que están más feas, de repente, por ejemplo, esto, ¿será válido o no será válido? No lo sé. A ver, vamos a ver. ¿Podemos llegar o no ahí? A ver, ¿qué regla aplicarían? Ahí es bueno empezar desde el medio, maestra. O como Ah, sea. como caiga, como ustedes quieran. El chiste es poder llegar aquí. ¿Podría ser la última? Ajá, que genera dos es y los paréntesis. ¿Este? A ver, vamos a intentarlo. Ay, ay, ay. Pero no se cambia esta cosa. Ok, E1, E2. ¿Y luego? Chequenle bien, ¿eh? Porque si hacemos E1, E2, acá va a salir un lambda y acá va a salir un lambda. Pero son lambdas completos, vaya, o sea, con toda su estructura. ¿Sí nos va a servir o no? A ver, Pero ahí faltaría el punto, ¿no? ¿O no? No, pues aquí están los puntos. No, de ahí con la tercera seguiríamos, yo creo. A O ver, tercera o quinta. les voy a Más hacer bien tercera. tercera, ahí les va. Lambda ID.e. ¿Y el otro también? mm, No, esa más bien habría sido la segunda, ¿no? La segunda. A ver, ID. El primero digo porque Una como cosa. la primera parte tiene lambda, la segunda también y la tercera ya no. Ujú. es que ¿cómo generarías un doble lambda ahí? ¿No sería con la quinta? Con la quinta aquí, entre paréntesis. No, pero desde el principio, con la quinta. Desde el inicio con la quinta. A ver, vamos a hacerle caso a Sam. Es más, no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí. Vamos acá a hacer esto. Pero no hay ninguna regla que te genere un doble lambda, ¿no? Entonces técnicamente ya no se podría. Pues checarle que es recursivo esto, No, ¿eh? pero punto E y vuelves a generar con la quinta. Y ya tienes dos lambda y Así un es. punto E. Y ya luego de ahí te Ajá. vas por la sexta y ya de ahí ya generas el X y Y. Sí, sí, sí. Así es, los Samulín. Entonces, a ver, ¿de aquí cuál me aplico ahora? Vuelve a, ahí aplica otra vez la quinta. ¿La quinta? Ok. A ver, Sí. entonces esta ya no le voy a poner en vez de ID, le voy a poner X, ¿no? Que es el primer ID que está ahí. Punto. Y la E, dices que la quinta. Ajá. Y lambda. No, Sí. ya no Ahí, quedaría la quinta. Seguro Sería que la tercera. La tercera, ¿no? la tercera, sí, ojo, porque eso ya no tiene paréntesis, ¿verdad? sí. Ujú. Cierto, sí, cierto. Ahí, así, ¿va? Así. Y ahora sí le seguimos. Esto es lambda X, punto. Y ID de una vez lo hago
¿Qué Y fue? lambda. ¿Vale? Y punto. ¿Y de la E que saco ahora? La sexta. Ahora sí a la sexta, ¿verdad? Voy acercando. Ya se va apareciendo, ¿no? Sí. Y ahora sí ya lambda X punto lambda Y punto. Y en vez de E1, E2, pues ya son IDs, ¿no? ID. Sí. ID. Y ya, directamente puedo llegar. Bueno, me falta ese. Lambda X punto lambda Y punto y XY. Sí llegamos, sí es parte del lenguaje. Aparentemente lo decían ustedes, no, maestra, pues ¿de dónde voy a sacar dos lambdas y acá no hay dos lambdas juntos? Pues pareciera como que no hay dos lambdas juntos, ¿verdad? Pero como esto se vuelve recursivo, pues sí puedo tener cosas así. Sería como una función, hagan de cuenta que esto es como la función, ya ustedes ven primero estas funciones y luego les dicen, ahora hay funciones de 2 parámetros, o incluso, perdón, funciones de 3 parámetros o demás, ¿no? De los que ustedes quieran. Y esto pues más o menos lo interpretaríamos de esta manera, como funciones pues de 1, 2 o más parámetros, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos esta es la idea, muchachos. Aquí lo que vamos viendo es pues que esta gramática pues efectivamente me sirve para poder corroborar que mis expresiones son válidas. La gramática de las expresiones aritméticas pues no la enseñan ahora sí que de manera muy no con la gramática, pues así como tal, sino de manera intuitiva dicen, ahí pones un más y al lado le pones dos cosas, ¿no? Y si quieres poner otro operador, tienes que poner otro operando. No se vale que hagas cosas desordenadas. Aquí es un poco más complicado, ¿no? Porque las expresiones son diferentes. Pero pues con nuestra gramática rápidamente podríamos determinar si algo es válido o no, ¿sí? ¿Y por qué sería importante, muchachos? Porque ahí podríamos ver si eso sí está bien acomodado para después poder hacer la evaluación, que en sí sería pues lo que le conocemos como reducción o evaluación, que es un poco como decir, a ver, dame el resultado de esa expresión, porque una cosa es la expresión y otra cosa es poder evaluar esa expresión para poder sacar su resultado. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien. Bien, ok. Bien, muchachos. Entonces, vamos avanzando. Ya nos vamos a entretenernos aquí. Entonces, el cálculo lambda en sí, muchachos, tiene por objeto explicitar el concepto que me representa emplear funciones como medio de transformación de argumentos en resultados. Y el concepto más sencillo de eso pues, es decir, ay, aquí está la cajita mágica que le ponemos los argumentos y me da los resultados, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero obviamente el montón de cajitas pues se va a ver diferente porque vamos a estar juntando muchas cajitas para poder obtener los resultados que necesitamos. Y cálculo lambda en sí lo que hace pues es formalizar esto, ¿no? Y esto pues se conoce como cálculo porque emplea un conjunto de axiomas y ciertas reglas de inferencia de la misma manera que lo utilizan los sistemas formales para poder hacer esa representación de cómo transformamos esto para poder sacar los resultados, ¿sí? Ahorita vamos a empezar a ver más o menos cómo son este conjunto de axiomas y estas reglas de inferencia para poder hacer ahora sí que la reducción de las expresiones, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Y bueno, el cálculo del resultado de una aplicación funcional lo vamos a obtener mediante la generación de expresiones equivalentes aplicando ciertas reglas, que en sí pues es mucho de lo similar a lo que ustedes llegaron a hacer en mates discretas cuando les decían, a ver, hagan esta demostración, utiliza esta tablita de reglas y ustedes lo que iban haciendo era hacer como expresiones equivalentes, nada más que haya cuestiones lógicas, expresiones equivalentes aplicando esas reglas hasta llegar a un cierto resultado, ¿no? O sea, siempre es como la misma, ahora sí que la misma metodología de ir aplicando reglas para poder ir sacando expresiones equivalentes y finalmente llegar pues a esto, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Esto puede ser muy complejo. Vamos a ir aplicando esas reglas hasta poder llegar aquí. Eso es para lo que me ayuda cálculo lambda. Entonces, nos dicen que necesitamos reglas. ¿Qué reglas? Pues hay una regla, muchachos, que se conoce como la regla beta, que es de las reglas más utilizadas en cálculo lambda. De hecho, solamente hay dos, regla beta y regla alfa, solamente que regla beta tiene un montón de variantes y eso es lo que lo vuelve un poquito complicado. Pero tampoco son como muchas, solo son 6, ¿sí? Con esas 6 variantes de regla beta podemos hacer reducción de expresiones y además adicionalmente tenemos esa regla lambda que les comentaba ahorita, regla alfa, perdón.
que les comentaba ahorita. Entonces, ¿qué me dice mi regla beta, muchachos? Pues está muy fácil. Lo que revuelve aquí un poquito es la anotación, mucho ojo para que no se vayan a perder. Cuando yo tenga esto, que esto en sí, muchachos, pues si ustedes se fijan, aquí tenemos una abstracción o una definición de función. Esto ya lo habíamos comentado, decíamos, esto simplemente me está definiendo una función, que es la función x con su cuerpillo m, ¿no? Esa es la definición de la función. Y cuando yo le pongo aquí al ladillo algo, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que estamos haciendo una aplicación. Básicamente este sería como el parámetro que nosotros le vamos a pasar a esta función, ¿no? O sea, si lo vemos aquí como, ahora sí que como esta cajita que comentábamos, hagan de cuenta que m es el cuerpo, es lo que hay allá adentro, ¿sí? Lo que recibe en sí esta cosa sería una x, pero esta n es la que yo le estoy dando como entrada, ¿no? Es decir, le estoy dando un valor a x para sustituir x aquí y entonces ahora sí ya obtener mi resultado. Esto básicamente es lo que me dice esa regla beta. Entonces, fíjense bien acá en esta cosa. El término que se obtiene de introducir n en lugar de x toda vez que x ocurre libre en m. Sé que está medio chistosillo eso, pero realmente lo que estamos haciendo es decir, a ver, sustituye a n o introduce, pues como dice aquí, a n en lugar de x. Ya lo dijimos acá en la cajita, introducimos n en lugar de x toda vez que x ocurra libre en m, que en sí, pues es la onda de la evaluación de funciones, ¿no? Ustedes cuando hacen funciones que les dicen, a ver, f de x igual a x cuadrada, y les dicen, evalúa la función con 5. ¿Qué hacen? Pues agarrar este 5 y sustituirlo en donde aparezca x, en este que es el cuerpo de la función, y simplemente dicen, ah, pues 5 cuadrado igual a 25. Ese es mi resultado. Obviamente, pues eso es a lo que estamos acostumbrados. Aquí más o menos es el mismo concepto, porque vamos a agarrar lo que hay en n, lo vamos a sustituir en x, en este cuerpo que sería mi m, ¿sí? Para poder representar eso, muchachos, utilizamos esta notación. Si alguien pues tiene un poquito más de habilidad, igual omite esto, pero esto más o menos se hace para poder como ordenar la expresión y poder tener como, pues ahora sí que más entendimiento de qué estamos haciendo. Entonces, fíjense bien, ponemos que aquí que vamos a sustituir a n en donde aparezca x. Esto lo representamos con esta diagonal, todo entre corchetes cuadrados, en donde en m. Eso es lo que quiere decir esta expresión de aquí, ¿sí? Sustituimos a n en las apariciones de x en este cuerpo m. Pero además me dicen aquí que ocurre libre. ¿Qué es eso de ocurre libre? ¿No? Pues digo, sí, ya entendí que voy a sustituir esto aquí en donde aparezca, perdón, sustituir esto en donde aparezca x aquí. Pero luego salen con que x ocurre libre. ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, ese es un término adicional que tenemos que ver antes de empezar a ver cómo son esas reglas beta. Ya quedamos que son 6 variantes. ¿Y por qué son 6 variantes, muchachos? ¿Por qué 6? Pues porque esta m, digo, aquí es m, pero esta m puede tener diferentes formas. Y dependiendo de la forma que tome m, pues es la regla que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a ver que esta m puede ser una variable, o puede ser una lambda más, ¿no? O puede ser una aplicación, o sea, puede tener varias formas, y dependiendo de esa forma, pues son las reglas, son diferentes, vaya, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre esto? ¿O más o menos va quedando claro? O menos. Ahorita que veamos los ejemplos, pues obvio, tiene que quedar más claro, ¿verdad? Ahorita solo es notación. Mucho ojo con la notación porque ahorita la vamos a ir requiriendo, ¿sí? Y entonces decíamos, ok, cuando ocurra libre, pues ¿qué es eso de que ocurra libre? Entonces, los conceptos que vamos a ver a continuación, pues es eso, que es ocurrencia libre ligada de una variable. Entonces, aquí nos dicen, definición, una ocurrencia de la variable x en un término p es ligada si y solo si x ocurre en un subtérmino de p de la forma lambda x.m. Ya sé que está bien mafufo también esta cosa, pero fíjense bien, no está tan feo. Lo que vamos a checar número 1 es a esta variable x. Esta variable x nos están diciendo que es ligada si ocurre en un subtérmino de esta forma. Es decir, si hay una abstracción, pues si hay una definición de función o un lambda, como le quieran llamar. Entonces tenemos este lambda x.m y aquí estamos viendo
a X. ¿Sí? Ahí está X. Entonces vamos a decir que si esa X aparece aquí en el lambda, ¿sí? Podríamos entonces definir que es ligada, ¿sí? Vamos a verlo por ejemplo porque creo que así es más fácil, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver esta expresión zona enorme, ¿sí? Y por eso nos dicen subtérminos, porque básicamente lo que vamos a hacer es como tratar de dividir pues esta expresión para que no sea tan gacho. Aquí hay dos subtérminos de esta forma, es decir, que tienen un lambda, está este subtérmino y está este subtérmino. Son dos subtérminos con lambdas, ¿sí? Y vamos a decir que X y Y ocurren ligadas ya que el término contiene los subtérminos. Y aquí podemos observar dos cosas. En este de aquí de la izquierda, aquí está, Y ocurre ligada. Lo que nos vamos a fijar, fíjense, para más fácil, es que si aquí está Y, vamos a checar si aquí hay Yes. Si aquí hay Yes, están ligadas a esta. Esta ligada a esta. ¿Sí? Acá abajo, para que le vayan agarrando más. Aquí está X, no es Y. ¿Sí? Entonces, X está ligada a esta. Y no está ligada a nadie, porque no está Y aquí. ¿Sí? Entonces, está más fácil verlo de esta manera que andar viendo que esta cosa que está rara. ¿Sí? Si yo tengo una lambda algo aquí y ese aparece acá, entonces quiere decir que está ligada. Igualmente, por ejemplo, poder tener lambda a punto, lo que sea, x, a, por ejemplo, quien está ligada aquí sería a. A está ligada a esta a de aquí. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que una variable ocurre ligada. Primero me toca fijar pues que sea un término que tenga lambda y número dos pues tengo que ver cuál es esta variable y si esa variable existe acá pues quiere decir que está ligada a esta, ¿sí? Es un poquito como si lo vemos otra vez en términos de funciones, si tenemos algo así, pues quien está ligada realmente es esta, ¿no? Porque es como quien dice a quien le voy a dar valor, a esta no le voy a dar valor, ¿verdad? Digo, salvo que acá tuviera f de xy. Esto es lo que quiere decir que ocurre ligada. Aquí nos dicen que ocurre ligada 3 veces, porque cuentan las 3, ¿no? O sea, como 1, 2 y también la ocurrencia en la lambda. Y luego acá dice que X ocurre ligada 2 veces, 1, 2, ¿no? Pero bueno, eso puede cambiar porque luego hay bibliografías que dicen nada más son 2 veces y 1 vez. ¿Cuántas ocurre ligada realmente no nos interesa tanto? Porque lo que queremos saber es si ocurre ligada o no. ¿Para qué? Para nuestras reglas beta, porque las reglas beta me van a decir si ocurre ligada o si ocurre libre, puedes aplicar o no la regla. Por eso es necesario que entendamos el concepto. Lo de las veces, eso no es tan relevante realmente, en este caso, para lo que necesitamos hacer, ¿sí? Entonces, bueno, en términos como este, muchachos, este está más feo. Si se fijan, pues tenemos varios subtérminos, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver que está este lambda. Este sería como un lambda hasta aquí, ¿no? Este también es un lambda hasta aquí. Pero luego este lambda, si ustedes se fijan, abarca todo esto hasta aquí, ¿sí? Y todo esto me lo van diciendo los paréntesis, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo empezar a checar qué pasa con mis variables. Entonces, número 1, puedo ver que este XY ocurre 2 veces, pero no tiene pues lambdas. Después podemos ver que X ocurre 5 veces, es decir, está 5 veces aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ligada y una vez libre. ¿Dónde está ligada? Acá de este lado. Aquí está X, por ende esta está ligada a esta, esta también. Y esta también está ligada, ¿sí? Entonces tenemos 3 veces X ligada. Perdón, 4 veces X ligada, ¿sí? Y esta de acá, si se fijan, está libre, pues no está asociada a ningún lambda que tenga una X aquí. Por eso me dicen aquí que está 4 veces ligada y una vez libre. Y, muchachos, Y ocurre, si lo vamos ahí, lo vamos revisando, podemos observar que Y está 3 veces también en la expresión. Está aquí, aquí y hasta acá. Aquí, por supuesto que está libre, ¿no? No está ni ligada a esta, ni ligada a esta de aquí. Pudiera estar a esta o a esta, ojo. Pero ninguna de las dos contiene a Y. En cambio, esta de acá, pues sí está ligada a esta que está aquí. Entonces, está 2 veces ligada, que serían estas dos, y una vez libre, que es esta que está por acá.
Y Z, muchachos, pues Z está aquí. Para empezar, ni siquiera hay una Z acá, ¿no? Entonces esta podríamos decir que está libre, ¿sí? Y pues si se fijan, las contamos. Variables libres serían X, Y, Z, y variables ligadas serían X y Y. Es decir, X y Y se consideran en los dos conjuntos porque aparecen libres y ligadas. Z sí es completamente libre, ¿sí? Pero básicamente ese sería el concepto de ocurrencia libre y ocurrencia ligada. Fijarnos si existe en esta expresión lambda, la variable aquí, y checamos si existe acá y si coinciden, pues entonces sí sería una ocurrencia ligada, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna duda, muchachos, o más o menos queda claro el concepto. Eso sí queda claro, maestra. Sí. Y bueno, luego van a ver que hay como confusiones, ¿no? Porque alguien me podría decir, maestra, a ver, aquí está X. No, este es X. Ay, Dios, este es X. Y esto también es X. Y este se llama X y X y todos se llaman X. Entonces yo no sé si esta X se liga con esta o la ligo con esta. Eso puede llegar a causar confusión. Después vamos a ver que la regla alfa me ayuda con esas cosillas, ¿sí? Pero bueno, ahorita nos metamos con eso, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, bueno, ya nos podríamos poner a preguntarnos como en algunas expresiones en específico, si son ocurrencias libres y si son ligadas. Entonces aquí nada más rápidamente para poder como concluir con esta parte, no sé, vamos a agarrar la que sea, esta, la 3. En este 3, ¿qué variables aparecen libres y qué ligadas? No importa que no me digan cuántas veces, solamente cuáles son libres y cuáles ligadas. Ligadas la Y. Ujú. Y ligadas. Libre es la X. Y libre la Y la X. Y. Perfecto. Ujú. De aquí, esa está más fea. Le toca a mi buen amigo el Sam. Está ligada la X, la Y, libre la Z, Ujú. y la W también está libre. Y la W libre, ¿no? No está tan fea, ¿verdad? Está sencillón. Digo, porque está fea las expresiones, pero los conceptos pues no están tan horribles. Lo que sí está horrible de repente es ver a quién le pertenece o con quién está ligada. Eso es lo que de repente puede causar más confusión, ¿sí? Pero pues de entrada podemos ver que, por ejemplo, esta está ligada con este, ¿no? Y esta está librecilla, ¿no? Y esta librecilla y esta ligada pues con esta, ¿no? De aquí. Y estas de aquí, pues esta está ligada con esta y está libre como el viento, ¿no? Y pues estas realmente estarían libres las dos, ¿no? Están acá como locas solas. ¿Sí? Entonces no está tampoco tan feo, ¿no? Y aquí este otro. Ocurrencias libres. ¿Quiénes son libres aquí en esta expresión? La Z, La Z. La Z. Ah, esta está librecilla. ¿Cuál otra? En esta nada más, ¿no? Nada más esa. Sí. Bueno, fíjense bien porque eso les digo que luego causa confusión. Aquí tendremos que verificar muy bien dónde se acaba esta expresión lambda. Porque están de acuerdo que si yo considerara que se acaba aquí, eso está libre. ¿Sí o no? Pero si considero que esta cosa se acaba hasta acá, entonces está ligada. ¿Sí? Entonces, generalmente lo que se usa mucho en cálculo lambda y que lo van a ver también por allá en lo que sería la programación, se utilizan mucho los paréntesis para poder definir muy bien los alcances, ¿no? Lo que nosotros pues utilizamos normalmente en programa como el decir los llaves, perdón, ¿sí? Para definir alcances, ¿sí? Porque si no, esto pudiera estar, inicialmente me decían está ligada porque la asociaban, me imagino, esta de acá, ¿no? Así. Pero si esa expresión terminara aquí, entonces esto está libre, sin problema, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo pasa con estas expresiones tan feas que no tienen nada de paréntesis, ¿no? O sea, que está así como completamente sin paréntesis, pueden llegar a suceder esas confusiones. Por ejemplo, en ¿cuáles son libres? la Z, La Z, pues de entrada no está en ningún lambda, ¿verdad? Este está libre y libre. Ay, Dios, libre y libre. Y luego, luego podría ser la W en el segundo término, donde el lambda Y.
Exacto, ¿no? Esta está completamente libre, aun cuando no hay paréntesis, vemos que es libre. Y en lo- la otra, la Y, ¿no? Y en la otra la Y, si consideráramos, ojo, que esta expresión terminó aquí, ¿verdad? Porque si consideramos que termina hasta acá, entonces está ligada a este. Por eso les digo que luego de repente es mejor poner paréntesis para no tener ese tipo de ambigüedades, porque se vuelve como una expresión un poquito ambigua, ¿no? Pero sí, efectivamente, si consideramos que aquí acaba lambda, pues esta sería libre, como lo dice su compañero Lázaro. También la X. Y esta también está libre, ¿verdad? ¿Sí? Pues de No una están tan vez. feas las expresiones que vamos a utilizar. Ahorita las estoy poniendo así feas para que ya cuando veamos lo que vamos a ver, ya no les cueste nada de chamba. Realmente no vamos a poner expresiones así porque eso es como complicarnos la existencia y podríamos alegar aquí si son libres o ligadas. Pero lo que quiero que quede muy claro es que es libre y que es ligado. Entonces, hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Creo que sí. Sí. Bien. Sí, sí, Ok. sí. Entonces estamos listos para lo que sigue, que ya sería empezar a hacer reducciones, ¿sí? Y aquí tenemos todavía, antes de empezar con esta parte, la definición de ocurrencia libre. Acá estábamos viendo como más cómo es ligado, ¿no? O sea, esa como la definición de qué es ligado. Ahora vamos a ver la definición de libre, ¿sí? Que en sí, pues es muy similar a lo que estamos viendo ahorita. Vamos a decir que la variable x ocurre libre en un término n, sí. Obviamente, muchachos, n, pues es la misma, la variable así sola como loca. No es decir, podría decir que y ocurre libre si y está en este término y. Os digo, ni hay un lambda, ¿verdad? Ya dijimos que libre va a ser cuando haya un lambda. Entonces, si no hay lambda, pues de entrada ya es libre. Así de fácil, ¿no? Igual si fuera la variable z que ocurre en este término z, pues claro que es libre, ni siquiera hay z, lambdas, perdón, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, n ya no es una variable, es una definición o una abstracción? Ahora sí tenemos lambda z.m, pero vamos a ver que x es diferente de z, es decir, no, pues x no es esto de aquí, ¿sí? Y entonces podríamos decir que x ocurre libre aquí, ¿sale? Es decir, siempre y cuando la variable que yo estoy tratando de buscar no es esta, pues entonces quiere decir que es libre, ya lo vieron ahorita ustedes con los ejemplitos, ¿vale? Y también pudiera ser que esa n tiene esta forma, que es la forma de la reducción o de la abstracción, como le quieran llamar, donde hay dos expresiones una después de la otra. Entonces, podemos decir que x es libre si x ocurre libre en m y o en p. ¿Sí? ¿Cuál M y o en P? Aquí está mal esto. En P y o en Q. ¿Sí? No sé por qué dice eso ahí, pero bueno. Y pues ya, básicamente sería lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, si x ocurre libre al menos una vez en un término P, entonces pues x es una variable libre de P. Por ejemplo, en esta expresioncita, pues podemos ver que m ocurre libre. Pues está en un término que efectivamente es, por ejemplo, una aplicación, luego está aquí en esta lambda, pero finalmente en esa lambda no está aquí, ¿no? Ahí no está m, entonces esta ocurre libre. N también ocurre libre, está en un término lambda, pero no es igual a y. Entonces ocurre libre. Y esta y, pues acá también está ocurriendo libre, ¿no? ¿Esta por qué ocurre libre? Fíjense bien. A pesar de que tenemos 2, ¿sí? O sea, bueno, que aquí está lambda, pues, es una expresión separada, sería como esta, ¿no? Entonces y ocurre libre en esta parte de acá. Si la tuviéramos, vaya, dentro de lo que sería esta expresión, sin esta separación, aquí eso es lo que llega a ser confuso porque solamente se usa como un espacio para separar esto, pero aquí esta está libre dentro de lo que sería toda la expresión completa, ¿sí? Entonces en sí, pues aquí en esta expresión no hay variables ligadas, ¿sí? Eso es lo que más o menos tenemos que decir sobre lo libre, que pues es todo lo contrario a lo ligado. Y listo. Entonces ahora sí, muchachos, vamos a ir con nuestras reglas betas. Este es ahora sí, ¿cómo vamos nosotros a evaluar una expresión de cálculo lambda? Para evaluar una expresión de cálculo lambda ya dijimos que usamos esta regla. Vamos a utilizar este concepto de libre y ligada, pero un poquito más adelante aquí les voy mostrando de una vez
Este es un caso 1, caso 2, caso 3, fíjense bien, caso 4, caso 5 y caso 6. Son 6 casos nada más, afortunadamente. Solamente que si ustedes se fijan en caso 6, dice ocurre libre, no ocurre libre. Caso 5, ocurre libre, no ocurre libre. Entonces eso lo vamos a utilizar más adelantito. Ahorita vamos a empezar a ver estos casos primeros que no tienen este concepto todavía de ocurrencia libre y ligada. Vamos por partes, ¿no? Y estos son los más sencillos. Ya los otros pues, se vuelven un poquito más complicados. Entonces, bueno, vamos. La regla beta que nos dice, muchachos, pues sería básicamente como una sustitución, ¿no? Porque es eso que decíamos, a ver, evalúate la función f de x igual a otra vez x cuadrada. Lo que vas a hacer es decir, ay, yo quiero pasarle como parámetro un 5. ¿Qué vas a hacer? Pues sustituir a 5 en las apariciones de x. Fin. Y pues lo opero, ¿no? Aquí en este caso y me da 25, es el resultado. Pues más o menos aquí andaríamos haciendo lo mismo. Vamos a sustituir, pero ¿a quién vamos a sustituir? Pues a este que está aquí. Y era lo que les decía ahorita, solamente lo separamos con un espacio y entonces podemos poner aquí nuestra lambda y a un lado el parámetro que le estaríamos pasando como quien dice como entrada y ese lo vamos a sustituir, perdón, en la aparición de x en este cuerpo m, que lo representábamos así, si lo recuerdan de las diapos pasadas. Entonces, esto básicamente sería como representarlo con esta notación, n en x en m, ¿vale? Vamos a irle poniendo así como un numerito para que no sea tan complejo esto. Vamos a pensar que esto es así. Lambda x, es que esta cosa no me deja, a ver, esperen. Ahí está. Lambda x punto, lo voy a poner así como si fuera esto de arriba para que le vayan agarrando, x cuadrada. Y enseguida pongo el 5 ese que quiero sustituir. Entonces hagan de cuenta que esto sería algo así, ¿no? Lambda x punto, mi cuerpo m es x cuadrada y la n, que es lo que le voy a meter, es este 5. Entonces esto lo podría expresar de esta manera. Voy a sustituir a 5 en donde aparezca x, ¿sí? ¿En dónde? En el cuerpillo, en x cuadrada. Entonces, ¿cómo agarrar este 5 y sustituirlo aquí en x? En donde aparezca en este cuerpo m, que en este caso mi cuerpo m es x cuadrada, ¿sí? Y pues ya, simplemente hago la sustitución, tal y como acá arriba, ¿no? O sea, no tiene mucha ciencia. Entonces, esto sería 5 cuadrado igual a 25. Entonces, esto realmente ustedes ya lo saben hacer, solamente que es notación un poquito diferente. Por eso vamos aquí con calma. Pero básicamente esto es lo que estaríamos diciendo para que más o menos le agarren a la cosa. Entonces, esto lo que estamos diciendo es sustituyo a este en las apariciones de este en este cuerpo, ¿sí? Y entonces ahora lo que se vuelve complejo, muchachos, es este cuerpo, ¿sí? Porque m puede tomar varias formas. Pudiera ser una simple variable, pudiera ser una abstracción lambda, pudiera ser una aplicación. Entonces puede ser muchas cosas. Y ahí es donde ya se vuelve compleja la cosa. Por eso hay casos, ¿sí? Entonces el primer caso me dice que m es la variable a sustituir, ¿sí? Aquí, bueno, aquí lo que pasa es que no está en esta diapositiva, como quien dice la expresión. La voy a poner aquí para que vayan entendiendo qué es esto. Está lambda x, así como estaba arriba, punto. Y fíjense bien quién es m. Me dice que m es la variable a sustituir. Entonces, en vez de que yo le ponga aquí m, m es x. Es esta variable que voy a sustituir. La variable que voy a sustituir es x. M, pues es esa misma variable. Y enseguida, pues tendría n. Esa es la expresión que estoy tratando de evaluar, ¿sí? Y entonces, pues esto lo puedo representar precisamente con esta notación de esta manera. Sustituyo a n en x, que es esto que ustedes ven aquí. N en x de x, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué va a pasar si yo sustituyo a n en x? Pues obviamente me va a quedar n, muchachos, ¿no? Que sería un poquito como decir, sustituye, es como la función identidad, ¿no? Es como decir, a ver, acá con lo que ustedes están acostumbrados a hacer, hagan de cuenta que aquí f de x es igual a x, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ay, bueno, sustituye a f de 5,
puse 5. Ya acabé de así de rápido, ¿no? Entonces, al final lo que me queda en sí, pues es este, ¿no? N. Y esto es lo que estamos diciendo por aquí, ¿sí? O sea, el resultado sería N, el número pues que estoy sustituyendo. ¿Hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos? Creo que En el sí, más o ejemplo ya menos. se ve. Si hay alguna duda me detienen, ¿eh? Sin problema, porque luego esto se vuelve un poquito, sobre todo raro, pues, porque nunca lo hemos visto. Pero no está tan feo. Bien, entonces, pues así. Ahora ahí tenemos algunos ejemplos para que vayamos checando esto. Si ustedes se fijan, bueno, aquí ya está como la sustituida. Déjenme, les pongo acá la expresión nada más para que vean de dónde salió, porque si no van a decir, ¿qué es eso? Aquí la expresión es lambda y punto. Y el cuerpo, fíjense bien. El cuerpo aquí, bueno, el cuerpo es y. Pero déjenme la pongo y ahorita les explico. Lambda y punto y. Y n es lambda y punto mn. Así, esta es la expresión original. Y de aquí que estoy diciendo, fíjense bien, esto es igual a agarrar a esto. En este caso sería como mi n, ¿están de acuerdo? Y la voy a sustituir en donde aparezca y en este cuerpillo y, que es esto que está acá, ¿sí? O sea, agarro toda mi n, la sustituyo en las apariciones de y en y, ¿sí? Y por mi reglita, sin tanto rollo, pues yo ya sé que esto va a ser igual a n. ¿Quién es n? Pues esta cosa, ¿no? Entonces simplemente esto es igual a esto y se acabó, ¿sí? Como si sustituye esto en y, pues obviamente es esto completo, ¿no? Y esta parte de acá abajo, esta es otra expresión diferente que nos dice lambda t, punto t, y lo que estoy sustituyendo aquí es a mn, así. ¿Vale? Entonces otra vez, ahora este es mi n, ¿sí? Es mi entrada, como quien dice, que voy a sustituir en las apariciones de t en este cuerpito t, ¿sí? Que es esta parte de acá. N en t, en t. Y por la regla, pues siempre va a ser igual a n, es decir, simplemente esto es n. Entonces, casi que cuando tenga algo así, ¿qué me fijo? Que estas sean iguales. Si estas son iguales, pues simplemente copio este aquí y se acabó. Igualmente, estos son iguales, pues agarro este y lo copio aquí y se acabó. Así de fácil. ¿Sale? Eso es más o menos lo que me dice esta regla beta cuando, ojo, el cuerpo es la misma variable a sustituir, es decir, que estos son iguales, ¿no? Esa es la restricción. Y pues bueno, esto puede tener cualquier forma, ¿no? Eso es lo que luego complica la cosa. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿O hay alguna duda? Aquí Fácil. todo bien. Sí, todo bien, todo bien. Creo que sí, maestra. Bien, bien. De todos modos lo vamos a hacer más, no se preocupen. Este sería otra vez, este caso donde m es la variable a sustituir. Ahora vamos cambiándole. M también es variable, este es el caso 2, pero no es la que vamos a sustituir, es diferente de la sustituida, ¿sí? Entonces aquí cambia un poquito la cosa. Si se fijan, esta es la misma regla, no cambia, ¿sí? Solamente me están diciendo qué pasa si esa m es esa variable diferente de la sustituida. Lo voy a volver a poner acá abajo para completar esto. Esto quedaría como lambda x punto y n. Esa es la expresión. Y esto lo voy a ver así. N lo voy a sustituir en x en este cuerpillo y. Que es esto que está aquí, ¿no? N lo sustituyo en x en este cuerpillo y. ¿Y qué pasa? Pues entonces aquí lo que podemos observar número 1 es que estos no son iguales, son diferentes, que es lo que ya habíamos dicho. Sí es variable esto, pero diferente de la variable a sustituir. Eso es lo primero que observamos. Entonces, cuando esto suceda, ¿qué va a pasar? En vez de que esto sea igual a n, ¿a quién va a ser igual? Pues a y, ¿no? Y eso es como obvio, porque pues si no hay apariciones de x aquí, pues ¿cómo voy a sustituir a x? Entonces simplemente me quedaría esto y se acabó, ¿no? Un poquito como si tuviéramos algo así, f de x igual
pues lo mismo, ¿no? F de X igual a Y y yo les digo, a ver, sustituyan a F de 5, pues aquí ni hay X. Entonces, ¿qué es igual esto? Pues a Y, ¿no? O sea, ¿cómo sustituyo a X si no existe X? Entonces, el resultado simplemente es Y, ¿sí? Y obvio, aquí tengo que fijarme siempre que Y sea diferente de X, es decir, que estas son diferentes, ¿sí? Ya con eso, pues ya puedo saber cuál es el resultado. Y volvemos acá a los ejemplos. Acá, por ejemplo, tendríamos esta expresión, lambda y punto, ay Dios, punto L. Y lo que voy a sustituir es todo este choro. Esa es mi expresión, ¿sí? Si la veo así completa, es lambda y punto L y voy a sustituir esta cosa de aquí. Este sería como mi N, ¿no? Y la voy a sustituir en Y, en este cuerpillo L. ¿Qué es esto? Sustituyo a N en Y en el cuerpillo L. Como estos dos son diferentes, pues entonces el resultado simplemente es L. Allá en la regla 1 copiaba N. Aquí básicamente sería como copiar a este, ¿se fijan? Es decir, como que copio el cuerpo nada más. ¿Sí? Porque pues realmente, pues, ¿cómo sustituyo algo en Y si no existe Y, verdad? Entonces así rápidamente lo puedo obtener. Y este de acá abajo es lambda t punto R y sustituyo a mn. Y volvemos a lo mismo, este sería mi n, que se supone que voy a sustituir en t, en r, y que represento así, mn en t, en r. Estos son diferentes. El cuerpo pues es variable, pero diferente a la variable a sustituir. Entonces simplemente me quedaría r. ¿Sí? Por eso les digo que este sería como equivalente a copiarte esta parte. Y ya. Ese sería mi caso 2. Entonces ya tenemos la consideración de que ese cuerpo sea una variable, ya sea la misma que voy a sustituir en caso 1 o diferente de la sustituida, que es mi caso 2. Ahora vamos complicando porque esa m puede tomar otras formas. Ahorita nomás ha tomado la forma de variable. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí. Ok. Sí. No, lo que no entiendo, maestra, es por qué la expresión aparece como dividiendo. En esta parte de aquí, No más que, porque no abajo. No, el de MN entre Y. Es la ¿aquí? notación, carnal. Sí, es una simple anotación, Fer. Es para representar notación. sustituyendo esto aquí. Sale. No es división, sino es pues es notación, nada más. Bien, entonces muchachos, pues vamos a caso 3. Aquí ya se va poniendo fea la cosa. Está tranqui. Porque M, aquí toma otro cuerpo. Aquí M es una aplicación funcional, es decir, una expresión a un lado de la otra. Eso es lo que es M. Déjenme, les pongo aquí la expresión. La expresión es lambda x punto PQ, así, PQ, y acá la N. Y además eso está pues como, ahora sí que abstracto, ¿no? Pero pues la expresión puede ser, esto puede ser cualquier cosa, P puede ser cualquier cosa, Q puede ser cualquier cosa y N puede ser cualquier cosa. Pero bueno, esta es la expresión, ¿sí? Si se fijan aquí M, aquí este es M ahora. Ya no es una variable, es una aplicación funcional, una expresión después de la otra, que la representamos pues así, ¿vale? Y esta pues otra vez es la misma notación, sustituimos a n en x, pero ahora en este cuerpo, que este cuerpo ya no es una variable, es esa aplicación funcional que mencionamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando tengamos esto? Eso está muy fácil, porque lo único que vamos a hacer es, hagan de cuenta que sería como una propiedad distributiva. Entonces vamos a hacer esta sustitución en P y luego en Q. Por eso lo ven así aquí. Hacemos la sustitución en P y hacemos la sustitución en Q. Eso es lo que quiere decir esta regla, ¿sí? Sería como distribuir primero a este y luego al otro. Simple y así, fácil. Entonces, vamos a los ejemplos. Ay, aquí me va a estorbar esto. Bueno, déjame poner aquí arribita la expresión. Esta expresión sería lambda y
punto, el cuerpillo es YL, y lo que voy a sustituir es lambda Y punto MN. Así, esa es mi expresión sota. Y aquí podemos observar que el cuerpillo ya no es variable, es esta aplicación funcional YL. Salió bien fea la Y. Así, ese es el cuerpito ahora, ¿sale? Entonces la sustitución, lo mismo. Sustituimos este en Y, en YL, que es esta notación que está aquí. ¿Sí? Es lo mismo. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer cuando este cuerpito sea esa aplicación? Pues vamos a sustituir en Y, que sería esta parte de aquí, y luego vamos a sustituir en L. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hacemos, distribuir estas dos cosas. Y aquí, muchachos, le podremos seguir reduciendo. Si ustedes se fijan aquí, esta aplicación, esta reducción, perdón, el cuerpo ahora es una variable. Aquí están. Este es una variable y este es una variable. Entonces, con las reglas 1 y la regla 2, podríamos hacer la reducción de todo esto. Vamos a hacerlo aquí. ¿Dónde lo hacemos? Es que no va a caber. Bueno, lo voy a pasar aquí porque si no, no cabe. Igual, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué vemos, muchachos? Número 1, vemos que esta es una variable y es una variable igualita a la variable a sustituir. ¿Esto están de acuerdo que es caso qué cosa? Es el primero uno y queda N. Es el caso 1, exactamente. ¿Y qué nos quedaría? Ojo, a ver, acá este niño dice que N, pero ¿están seguros que N? Ah, bueno, N sí. N, que en este caso sería esto, ¿no? ¿Sí? Fíjense bien, este es N. Entonces el resultado, pues simplemente sería esta lambda Y punto MN. ¿Sí? Si hago la reducción de este cachito. ¿Sí? Sustituyo esto en las apariciones de Y en Y, que simplemente sería pues como copiar esa N que decíamos hace rato. Lambda Y punto MN. Y luego puedo hacer la reducción de esta también. Esta también es variable y es variable diferente a la variable a sustituir. Caso 2. ¿Qué me dice caso 2? Que te queda L. Bueno, si son pues diferentes, se queda la variable. Queda No, simplemente ¿qué nombre le daba? queda L exactamente. Vamos a ponerle aquí L. Ahí es que la L nunca me sale. Bueno, ahí está L. Y esto todavía lo podremos ir reduciendo si se fijan. Esto es así como que reducir hasta que ya no se pueda más. ¿Sí? Entonces esto todavía lo podremos reducir. Aquí vamos a aprovechar y podríamos decir, ok, a ver, vas a sustituir ahora L en Y. Fíjense bien, ya vamos usando nuestra notación. ¿En quién? En MN. El cuerpo es MN. ¿Sí? Que al final de cuentas se vuelve una regla 3. El cuerpo de la función. Está allí, yo no sé por qué sale así. El cuerpo de la función es una aplicación funcional. ¿Se fijan? Entonces, si aplico mi regla 3, ¿cómo me quedaría esta cosa? Como L en Y, primeramente en M, y luego L en Y en N. Así. Y puedo seguir reduciendo esta cosa. Ahora otra vez estas dos son variables. Bueno, esta es variable y esta también es variable. Esta es variable diferente a la sustituida. Esta también. Entonces, ¿qué me quedaría aquí como resultado, muchachos? MN. M. Lo de mi M. compañero. M, N, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son casos 2 los dos, ¿se fijan? Y ya terminé. O sea, de tener esta expresión sonora enorme, llegué a MN. Esa es la reducción, muchachos. Y pues la reducción lo logramos con estas reglas beta, ¿sí? Ahorita les digo, vamos en el caso 3. Nos faltan otros 3 casos para poder terminar, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Algo que se atore, algo que no hayan entendido? O no entendieron nada, que es lo peor. A ver si se entendió. Facilito más. Como No, para se no- entendió, facilito.
Bien. ¿Y este de acá abajo qué onda? Este todavía no lo vemos, ¿verdad? Este, si se fijan, la expresión está fea. Es lambda m. Punto. Ay, es que esta está muy fea. A ver, déjame ver si me cabe aquí. Lambda y punto mn. M. Y aquí está X, así. Esa es la expresión, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que voy a sustituir a X en esta M, en este cuerpillo, que es una abstracción funcional, ¿sí? Bueno, aquí me falta un paréntesis, ¿no? Aquí. X en M, en este cuerpo, que es una abstracción funcional. Aquí hay una expresión, aquí hay otra. Entonces, ¿qué hago? Pues otra vez lo distribuyo. Hago la sustitución de xm en este primer término, en este, y luego en m. Y pues ahí obviamente todavía no se termina, ¿verdad? Todavía falta hacer reducciones. Pero, ¿qué pasa aquí, muchachos? Este es una abstracción, eso no lo he visto. Este cuerpo no lo he visto, todavía no lo conozco. Conozco el cuerpo variable igual, variable diferente, abstracción. Pero el cuerpo que tenga lambdas todavía no lo conozco. Este sí, por ejemplo, ¿esto qué sería igual? M. ¿A M? ¿Seguros? A N. Bueno, ese sería acaso sería X. A X, exactamente. ¿Sí? Sustituyo a X en M, en la aparición de M, pues obviamente sería X, ¿no? Es caso 1. El otro no lo podemos reducir porque no lo conocemos. Todavía nos falta. Ahí está el siguiente caso, muchachos, que es ese caso 4. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tenemos como cuerpo? Una abstracción funcional, es decir, ya está la lambda ahí presente. ¿Sí? La expresión aquí básicamente sería así. Lambda x punto, y este es el cuerpo. Se parece a lo que andábamos viendo hace rato, si era válido. Ahora mi cuerpo es este, ¿no? Ese es mi M. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vas a hacer es, ok, sustituye a n en x en este cuerpo que es lambda x punto m, que es esto que estamos viendo aquí. Y cuando esto suceda, muchachos, ojo, porque lo primero que tenemos que ver es que esta x es la misma que está, o sea, esta variable es la misma que está. La variable a sustituir es igual que la variable que tiene la abstracción funcional. Entonces vamos a decir que simplemente esto es igual a lambda x punto m, así, sin más rodeos, siempre y cuando esta variable sea igualita. Si esta variable es igualita, simplemente el resultado es lambda x punto m. Vamos con esta de acá abajo. La expresión es lambda x punto, déjenme se las pongo aquí, lambda x punto tx. Y estamos sustituyendo a lambda y punto mn. Así de fea está esta. ¿Sí? Entonces decimos que sustituimos esto es lo que estamos sustituyendo en x, en este cuerpo, que es lo que estamos viendo aquí. Todo este lambda y punto mn aquí está en x, en ese cuerpillo. Estas son iguales, es lo que dijimos. Entonces, si estos son iguales, simplemente el resultado es lambda x.tx. Esto está bien fácil, ¿no? Porque nomás como que agarras y lo copias otra vez para acá, ¿sí? Y igualmente este de acá abajo, nomás que este es lambda m punto, y aquí el cuerpo es lambda m punto mn, y luego acá está x. Esa es la expresión. Entonces sustituyo a x en m en este cuerpote. Y como estas son iguales, pues simplemente copio esto de aquí para acá. Listo. Esto está muy sencillo porque pues ahora sí que nada más se copia el cuerpo, como quien dice, ¿no? Queda el cuerpo. Ahora, si se fijan aquí, la cosa es que esta abstracción, la variable es igual, pero va a pasar también que esta variable sea diferente. Y esos son los otros casos, ¿sí?
Porque ahorita ya vimos cuando es variable, cuando es aplicación, cuando es abstracción, pero siempre y cuando en la abstracción tengamos esta situación de que esta variable es la misma, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir a caso 5, pero antes de ir a caso 5, pues vamos con algunos ejercicios para poder ir ahora sí que resolviendo esto juntos y que no quede ninguna duda. Vamos a hacer esos dos, ¿qué les parece? Vamos a ir haciendo estos dos, ¿sí? Y pues bueno, vamos a comenzar. Fíjense bien. Aquí lo que voy a hacer primeramente, pues tengo esta expresión sota y lo que voy a hacer es sustituir, ojo, a lambda x punto xa en y, en esta y pues, en y. ¿Sí? Entonces estoy agarrando todo esto y lo estoy sustituyendo en esta y. ¿En quién? Pues en el cuerpo de esa abstracción. ¿Sí? Y pues ya, básicamente me quedaría esto de aquí, ¿sale? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. ¿Y qué caso es ese, muchachos? ¿Es el Fíjense primero? bien. En el cuerpo. Este es el cuerpo. ¿Qué caso fue? No es el primero. El tercero, ¿no? Ujú, ¿Es el de la MN? ujú, exactamente. Bueno, ese está como PQ, ¿no? Es 3. Que son aplicaciones aquí funcionales, ¿sale? Entonces, esto lo que dice pues, es que distribuya, ¿no? Ay, espérenme que ya le cayó aquí. Ya. Entonces, lo que me dice la distribución es esto. Lo que me dice que cuando hay una aplicación, lo que voy a hacer es agarrar esto mismo y se lo voy a aplicar a Y. Y esto mismo también se lo voy a aplicar a Y. ¿Sí? Simplemente lo distribuyo esta sustitución en este y luego en este. ¿Sí? Y ya puedo proseguir. Esto, muchachos, ¿qué caso es? El primero. Ahora sí, es el primero. Y entonces, ¿cómo me quedaría esto? Es lambda x xa. Este sería el resultado de este, ¿no? Y de este, lo mismillo, ¿no? El mismo. Sí. Listo. Tenemos que seguir, todavía no terminamos. Aquí, pues, procede lo mismo. Voy a sustituir ahora a lambda x punto xa, en donde en x, o sea, esto, en esta x, en este cuerpo. Ahora mi cuerpo es xa. ¿Sí? Y puedo seguir. Otra vez, ¿qué caso fue? El mismo que El pusimos. 3. El tercero otra vez. UP. Déjenme le pongo aquí qué caso aplicamos para que esté claro. Caso 1, caso 1. Y este caso 3. Entonces hacemos como la distribución, ¿no? Otra vez. Lambda x punto xa en... Ay, esta cosa. No quiero escribir. Lambda x, espérenme. En x. En x. Y lambda x punto xa en a. No, ¿qué estoy haciendo en x? Es que esta cosa me hace muy feas las letras. De por sí no escribo muy bonito. Y luego esta cosa. Lambda x punto xa en x en a. Listo. Ahora sí podemos seguir. ¿Qué caso es este de aquí? El Caso 1. uno. Otra Ese vez. es 1. ¿Y este? El 2. Caso 2. Ok, entonces de aquí, ¿qué sacamos? Lambda x Lambda X xa. punto Aquí xa. está. Eso está muy fácil, ¿no? Lambda x punto xa. ¿Y el que sigue? La A. La a solilla, ¿verdad? Listo.
Y podemos seguir reduciendo. O sea, esto no va a parar hasta que ya lleguemos a la forma. Esto, bueno, no lo hemos dicho, pero tenemos que seguir reduciendo hasta llegar a algo que se conoce como la forma normal y que ya no podemos hacer más reducciones. Aquí todavía podemos hacerlo porque podemos sustituir este en esta X en este cuerpito. Sí, es decir, A en X en este cuerpillo A, XA, perdón. ¿Sí? Y otra vez ya me quedó caso 3, ¿se fijan? Otra vez tendré que hacer como esa distribución de A en X y de A en X en A. ¿Qué caso es este otra vez? El 1 Primero, y luego el Caso 2. Y este es caso 2 otra vez, ¿no? Y entonces esto acá me quedaría igual. Le queda A y A. A. Ya terminamos. Aquí nos podemos dar cuenta que ya terminamos porque ya no hay lambdas, ¿no? Y ya no hay aplicaciones, entonces ya no puedo hacer más reducciones. Las reducciones las hago pues cuando obviamente hay lambdas y cuando hay algo que sustituir. Si no, pues ¿qué le hago, verdad? Por ejemplo, y esto es importante, puede quedarme algo así, ¿sí? O sea, sí es una abstracción lambda, pero no hay nada que sustituir, entonces esto ya está en la forma normal, ya no le puedo hacer nada. Y ojo, porque luego me dicen, maestra, es que ¿por qué me queda un lambda? Pues es que te puede quedar un lambda sin problema. Solamente tienes que tener cuidado de que ya no haya más nada que sustituir. Y esto, pues ya que le sustituyes y ya ni siquiera hay lambda, ¿qué regla aplicas? Ahí ya terminaste, ¿sale? ¿Hasta ahí, muchachos, alguna pregunta que haya sobre este ejemplo? ¿O todo bien? todo bien. Vientos. Bueno, vamos con el de abajo. Esto pues va haciendo lo mismo, ¿no? Vamos a sustituir, perdón, a lambda y punto y en z, en el cuerpo que es z, ¿sí? Esto pareciera que va a estar más rápido. Sustituimos esto en este cuerpillo. ¿Qué caso es este? El El 1, primero, 1, va. ¿Cómo nos queda entonces? lambda Y, Punto. Y, ¿sale? Este todavía lo podemos reducir, ¿sí? Todavía podemos decir, a ver, Y lo voy a sustituir en Y. ¿En quién? Pues en el cuerpo, que pudiera ser Y, ¿sí? Y en Y en Y, ¿sale? ¿Y este qué caso fue? igual el 1, ¿no? el El 1 y queda la Y solita, ¿no? Ya, este estuvo muy rápido, ¿sí? Bueno, creo que ese menos va a haber, pero entonces está más sencillo, ¿sale? Pero esa es la idea, muchachos, ir reduciendo hasta obtener la forma normal. Es decir, que ya no podemos hacer más reducciones. Y esto, hasta aquí son las 4 reglas, perdón. Bueno, ninguna nos ha salido con lambdas todavía. Vamos a hacer algunos otros y ahí ya van a salir lambdas y otras cosas, ¿sí? Pero antes de seguir con eso, vamos a ver las otras 2 reglas. Y aquí es donde viene lo de ocurrencia libre y ligada, ¿sí? Aquí ya se empieza a complicar la cosa. M ahora, muchachos, puede ser esa abstracción funcional, igual que el caso 4, pero ahora estas variables son diferentes, que era lo que decíamos, ¿sí? En el caso 4 las dos son iguales, aquí son diferentes. La expresión que yo tengo originalmente, pues es esta, ¿no? Lambda x punto, lambda y punto m, y estoy sustituyendo a n, de ahí sale esto de aquí, ¿sí? Entonces mi expresión me dice, a ver, sustituyes a n en x en este cuerpito. Pero mi cuerpito tiene esta característica, que x es diferente de y. Cuando esto pase, muchachos, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien. Háganse cuenta que sería como que hacen un espacio aquí, ¿no? Como que recorren este para acá y este para acá, y meten aquí la sustitución. Por eso se ve aquí. Lambda y punto, y la sustitución únicamente se la van a aplicar al cuerpo de la abstracción, ¿sí? Por eso digo que es como que abren espacio aquí y meten aquí la
la sustitución, tal y como lo ven aquí, ¿sale? Pero ojo, esto solamente lo voy a poder hacer si se cumple alguna de estas dos condiciones. Y no ocurre libre en N, ojo, es decir, esta Y, esta de aquí, no ocurre libre en este término de aquí. Déjenme lo pongo como en otro color para más fácil, para irlo viendo acá en los ejemplos. Vamos a checar que esta no ocurra libre aquí. O, ojo, es un O. Esta X no ocurra libre aquí, en la M. Tenemos que checar una o la otra. Si alguna de esas dos se cumple, puedo aplicar esta regla. Si no, no la puedo aplicar, ¿sí? Entonces vamos hacia abajo con el ejemplito este que está acá. Déjenme, les pongo la expresión sota. La expresión sota es lambda x punto lambda y punto xy. Y el cuerpillo es bueno, más bien lo que voy a sustituir es lambda n punto mn. Esa es mi expresión completa. Sale de, lo que estoy poniéndoles básicamente es de dónde sale pues esto, porque aquí ya nomás está como que ya lo hicieron, entonces para que no se van a confundir, sustituimos esto en x en este cuerpo, ¿sí? Entonces sustituimos lambda n.mn en x en este cuerpo. Ya vimos que esta es diferente de esta. Si esta es una lambda, pero aquí estas son diferentes. Entonces, ¿qué voy a checar? Voy a poner aquí los colorcitos iguales. Voy a checar que esta Y de aquí no ocurra libre ¿en dónde? En N. Este es N. O bien voy a checar que esta X de aquí no ocurra libre aquí. ¿Sí? Entonces vamos viendo qué pasa. En el caso de Y aquí, no ocurre libre. ¿Por qué decimos que no ocurre libre? Pues porque ni siquiera está, muchachos. ¿Sí? O sea, aquí está como medio chistosito esto, pero Y no ocurre libre porque no existe. Por ende, pues no ocurre libre. Lo que voy a checar es pues que no ocurra libre y pues no está. Entonces, por ende, podemos decir que no ocurre libre. En el otro caso, que es el morado, si ustedes se fijan, X sí ocurre libre aquí. ¿Se fijan? Ahí está X libre. Pero quedamos que es un no. Entonces, con que se cumpla alguno de los dos, con eso yo ya puedo aplicar esta regla. Se cumple el rojo, como quien dice, ¿no? Entonces puedo aplicar la regla sin bronca. Y voy a decir que esto que les decía, hago como un espacio, y entonces me va a quedar lambda y punto, y la sustitución únicamente se la voy a aplicar al cuerpo que es xy. Entonces, por eso me queda aquí esto así. Lambda y punto, y la sustitución, que es todo esto, lo que estaba entre los corchetes, se lo aplico únicamente a mi cuerpo XY. Eso es lo que quiere decir esta regla 5, ¿sí? Pero tengo que fijarme muy bien en esa cuestión de la ocurrencia libre y la ocurrencia ligada. Ahora está de acá abajo. Vamos con esta lambda m punto, y el cuerpo aquí está feo, lambda x punto lambda m punto tm, y luego lambda m punto mx. Esa es la expresión sota. Entonces estamos sustituyendo esto en m en este cuerpo, ¿sí? Aquí el cuerpo está más feo. Entonces sustituimos esto en m en ese cuerpo. Y vamos a checar las mismas cosas. Vamos a checar si esta ocurre libre aquí o si esta ocurre libre aquí. En todo este término, ¿sí? Entonces vamos a checarlo. Con lo rojo podemos observar que efectivamente X aquí ocurre libre, aquí está. No está ligada pues este término. Entonces no se cumple la primera. Vamos a ver la otra. M sí ocurre libre acá. Perdón, no ocurre libre acá. ¿Sí? M está, sí existe, pero está ligada.
Esta M está ligada a esta. Por ende, podemos decir que no ocurre libre. Por eso era importante ver lo de libre y ligada, porque sabemos que si está libre, perdón, que si está ligada, obviamente no va a estar libre. Entonces, si esta M está ligada, por tanto no ocurre libre, y con que se cumple uno de los dos, en este caso se cumple lo morado, pues entonces podemos aplicar mi regla. Y mi regla me dice que entonces me queda como lambda x punto, y la sustitución se la aplico únicamente al cuerpo, que era este lambda m punto tm, ¿sale? Eso es básicamente lo que yo estaría diciendo ahí. No sé, muchachos, si hay alguna duda o todo bien. Ese sé que está un poquito más feo. Está más feo, pero como que se entiende, maestra. ¿Sí? Permítanme. Bien, muchachos, pues ese es caso 5. Y el caso 6 está más raro. Bueno, es muy similar realmente, o sea, no es así como súper horrible. Ya ese es el último, ya no vas a ver más, ya no hay más casos. La otra es la regla alfa, pero esa está bastante sencilla en relación a esto. Y pues si ustedes se fijan, aquí lo que nosotros vamos a ver es lo mismo. Ya no hay pues más cuerpos diferentes. Otra vez es una abstracción, este es el cuerpo, pero la variable es diferente a esta variable. Pero ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no se cumple ninguna de estas dos? ¿No? Aquí decimos que puede ser cualquiera de las dos, que Y no ocurra libre o que X no ocurre libre. Pero ¿qué pasa si no se cumple ninguna? ¿Qué pasa si las dos ocurren ligadas, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos, pues, es otra forma de hacerlo. Decimos aquí que si Y ocurre libre, es decir, todo lo contrario allá a lo que estábamos diciendo atrás, acá estamos checando si Y, perdón, no ocurre libre. Aquí decimos sí ocurre libre en los dos casos, ¿no? Entonces vamos a checar que estas dos no ocurren libres y luego vamos a tener una tercera ahí que estamos inventando, si se fijan, estamos añadiendo una variable. Esto es lo que luego complica este caso. Aquí la expresión nos queda así. Lambda x punto, bueno, la de donde sale esto más bien, lambda x punto, el cuerpo es lambda y punto m y vamos a sustituir a n. Esa es la expresión de donde sale esto. Sustituimos a este en esta x en este cuerpo. ¿Sí? Y lo que estamos revisando aquí es que estas variables son diferentes y vamos a aplicar esta regla. ¿Qué regla es esta, muchachos? Si se fijan, aquí nos estamos inventando un lambda z que ni existía. ¿Sí? O sea, era lambda y y ahora ya hay un lambda z. ¿Sí? Esta es la misma sustitución que está acá. Este es este, eso no cambia. Y m, pues es el cuerpillo, ¿no? Eso tampoco está cambiando. Pero estamos agregando una lambda con una variable que no existía y esta otra sustitución que tampoco existía, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esto, muchachos, es que vamos a agregar una nueva variable, que es una variable que, bueno, aquí le llaman z, pero obviamente tengo que checar que esa variable se llame de tal manera que no ocurra libre ni en n ni en m, ¿no? Esa es una variable nueva que yo voy a agregar, ¿sí? Hágase Z, H, W, como ustedes le quieran llamar, pero siempre y cuando me cheque que no ocurre libre en alguno de esos dos términos, ¿sí? Y entonces ya que encontré esa variable, pues simplemente aquí le agrego lambda Z, punto, y agrego también esta sustitución. Z en Y de esta M, ¿sí? Hagan de cuenta que esta lambda Y desaparece y la voy a sustituir por esta Z en Y, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que checar? Que Y ocurra libre en N. Ahora, más bien, en vez de decir que no ocurra libre, tengo que checar todo lo contrario. Entonces, vamos poniéndolo aquí de colorcillos para que sea más fácil. Lo vamos a poner de los mismos colores para que haya correspondencia. Vamos a decir, si Y ocurre libre aquí,
¿no? O si, si X ocurre libre aquí. Y además voy a checar si Z, que es una variable nueva, no ocurre libre ni aquí o aquí, ¿sí? Es un lado. Si Z no ocurre libre en N o en M. Y si eso pasa, pues ya puedo aplicar esta regla, ¿sale? Entonces vamos checando cómo es esta expresión del ejemplo. La expresión me dice lambda X punto, el cuerpo es lambda Y punto XY, y lo que voy a sustituir es lambda N punto MY. Está larguita, ¿no? Entonces sustituimos esto en esta X en este cuerpo. Y el cuerpo pues es una abstracción, ya lo dijimos, y esta variable es diferente a esta variable. Entonces, ¿qué es lo que voy a checar? Pues todas esas cosas que me dijeron. Voy a checar primeramente que Y, ahora checo que Y ocurra libre aquí. Y efectivamente aquí está libre. Aquí la pueden ver, ahí está libre Y, ¿sí? También voy a checar que X ocurra libre aquí. Y efectivamente aquí está X libre. Si no se cumplieron esas cosas, entonces pues es el caso 5, ¿están de acuerdo? Pues es lo contrario, ya checo que no ocurra libre. Y aquí estoy checando que sí ocurra libre. Entonces, si se cumplen estas dos cosas y además se cumple lo que acabamos de decir, de que hay una variable extra, que es esta variable z, fíjense, es la que están agregando, de tal manera que z no ocurra libre ni aquí, ni aquí, y efectivamente no ocurre libre, no está, no está, y pues digo, si no está, pues podemos decir que no ocurre libre, y entonces aplicamos esta reglota que me dice, ok, entonces vas a escribir lambda z punto, la sustitución normal que tenías, que es esta sustitución, es decir, todo esto del paréntesis, del corchete cuadrado, perdón, me lo llevo para acá, no sería más que eso, y enseguida vas a poner esto, z en y, que en este caso es la variable que agregamos, en esta variable de esta abstracción que vas a quitar, z en y dejas al cuerpillo ahí solillo, xy. Y ya, eso es todo, muchachos, hasta ahí se acaba esta regla. Lo que está fuera de la regla, pues es que hay que checar estas ocurrencias, ¿sí? Y una vez que checamos esas ocurrencias, pues ya vemos si la podemos aplicar o no la podemos aplicar. Y aquí es lo que luego puede resultar un poquito confuso. Caso 5 y caso 6 son los que luego se complican un poquito. Los demás pues son mucho más sencillos, ya lo vieron ahorita. ¿Alguna duda, muchachos, sobre eso? No. No. Exactamente. Pues duda no, pero si me pone a hacer uno, probablemente no me salga. Ay, Parece qué que nomás nos estamos pesimista, complicando en Leonardo. vez de... No, o sea, lo de las reglas 5 y 6, porque pues sí está un poco complejo, pues más bien con los ejercicios, ¿no? Se va a entender más. Sí, claro, pues hay que practicar esto porque si no, no le agarramos, ¿verdad? No es lo mismo que lo hagamos todos a cada quien por su lado. Yo digo que el Bien. 5 y 6 no, están muy largos. Es raro que aparezcan estos casos, ¿eh? Casi no aparecen. Realmente casi siempre son estos casos de atrás. Pero pues puede llegar a suceder y entonces cuando decimos, ah, caray, ¿aquí qué pasa? Ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que revisarlos. Pero en sí, pues todo llega a lo mismo. Todo llega a, ¿cómo se llama? A reducir la expresión a su mínima expresión y pues con eso ya estaríamos ahora sí que resolviendo esa expresión y pues listo. Y más o menos esto, muchachos, pues es lo que hacen los lenguajes funcionales, solamente que pues toman como base esta teoría para poder hacer su evaluación de expresiones, ¿sí? Por eso es que tenemos que ver pues ambas cosas. Bueno, vamos a dejarle aquí el día de hoy, pero se van a llevar esto de tarea. No se los voy a dejar para que lo entreguen así como tal. Se los voy a dejar para que practiquen, ¿sí? Para que salgan dudas, por si tienen dudas, mañana las vamos resolviendo, ¿sí? Entonces no es tanto como para entregar, sino más bien es para ejercitar como ese ejercicio, ejercitar esto que acabamos de ver
Y si hubiera dudas, pues mañana de una vez las resolvemos antes de que nos vayamos perdiendo en esto, ¿sale? No sé si hay alguna pregunta o todo bien. ¿Qué pasa, Mike? ¿Nos pudiera pasar las diapositivas? Es que no apunté las reglas, solo las estaba viendo. Sí, sin problema.